¿Qué ocurre cuando cazas obsoletos intentan enfrentarse a un buque de guerra construido para luchar en batallas del siglo XXI? Esa cuestión se sitúa en el centro de la tensa partida de ajedrez de hoy entre Estados Unidos y Venezuela. Las tensiones están subiendo rápidamente. El presidente Nicolás Maduro ha prometido defender la soberanía de Venezuela después de que un ataque aéreo estadounidense destruyera una lancha rápida en el sur del Caribe, matando a 11 presuntos miembros de un cártel. Washington lo presentó como una victoria en la lucha contra el narcoterrorismo. Caracas lo calificó de una violación flagrante. En cuestión de días, Estados Unidos envió más de 4.000 soldados y varios destructores a la región, señalando que cualquier desafío en el mar sería afrontado de frente. Luego vino la respuesta de Venezuela. 2 de sus envejecidos F-16 Falcons de combate retumbaban bajo sobre las olas y cortaban la proa del destructor USS Jason Danem y Arleigh Burke, repleto de sensores y misiles. El Pentágono no se anduvo con rodeos, calificando la maniobra de altamente provocadora. Para los marineros que observaban desde la cubierta, los jets parecían dramáticos, incluso amenazantes. Pero para el Centro de Información de Combate de la nave, era algo completamente distinto. Una transmisión en directo de las capacidades venezolanas entregadas en bandeja de plata. Porque aquí está el desequilibrio que ningún sobrevuelo puede ocultar. Los F-16 venezolanos son reliquias de los años 80 que luchaban por mantenerse en condiciones de vuelo. El destructor bajo ellos es una fortaleza flotante conectada a satélites, drones y toda una fuerza naval. Un lado se flexiona para las cámaras, el otro recopila inteligencia, mantiene la calma y tiene todas las ventajas. Y eso plantea la verdadera pregunta. ¿Podrían los cazas venezolanos sobrevivir alguna vez contra un destructor estadounidense moderno? Para entender por qué los F-16 venezolanos no tienen ninguna oportunidad, primero hay que entender a qué se enfrentan. El destructor clase Arleigh Burke. Sobre el papel es un buque de guerra. En realidad, es una fortaleza flotante diseñada para luchar por aire, mar, tierra y bajo las olas al mismo tiempo. Empecemos por el tamaño. Con más de 500 pies de eslora y desplazamiento entre 8.300 y 9.700 toneladas, dependiendo de la variante, un Burke no es un objetivo pequeño. Pero está diseñado para la supervivencia. El casco reforzado con acero y Kevlar está compartimentado para que la nave pueda recibir daños y seguir luchando. Y a diferencia de un solo jet, este destructor lleva suficientes armas para contener a todo un escuadrón aéreo, hundir submarinos y lanzar ataques a cientos de millas tierra adentro. El corazón palpitante es el sistema de combate aéreo. Imagina un cerebro central uniendo radares, armas y enlaces muertos en una red sin interrupciones. El radar de matriz en fase SPY 1 puede rastrear más de 100 objetivos simultáneamente. Las últimas variantes del vuelo 3 se actualizan a SPY 6, un radar aún más sensible, capaz de detectar amenazas más pequeñas y furtivas a largas distancias. En términos sencillos, si vuelas hacia un Burke, la nave te vio mucho antes de que tú lo vieras. Luego está la revista. Cada destructor lleva entre 90 y 96 celdas de lanzamiento vertical. Dentro hay una mezcla personalizada de armas. Misiles SM-2 y SM-6 para aeronaves de alta altitud y intercepciones de largo alcance. SSM para defensa a medio alcance. Tomahawks para ataques terrestres y cohetes AS-ROC para submarinos. Piénsalo como un arsenal ya hecho bajo la cubierta. Y si algo se escapa, la última línea de defensa es brutal. Los fallos SIPS o SEAWIS, una ametralladora Gatling de 20 milímetros que dispara hasta 75 balas por segundo, formando un muro de tungsteno diseñado para destrozar cualquier cosa que se acerque demasiado. Muchas naves ahora añaden lanzadores CRAM, apilando otra capa de protección a corto alcance. A esto se suman los MH-60 RCA AUX embarcados, helicópteros navales que cazan submarinos, detectan amenazas en superficie e incluso llevan misiles Elfire. Juntos, la nave y el ala aérea forman una burbuja de combate autosuficiente. Así que, cuando los F-16 venezolanos van hacia Arleigh Burke, no están sacudiendo un casco vacío. Están atacando a un buque de guerra que combina potencia de fuego, cobertura radar y defensas en capas en uno de los paquetes más letales que existen.
El caza de primera línea de Venezuela es el F-16 Fighting Falcon, pero llamarlos Frontline hoy me parece generoso. Estos jets fueron vanguardistas en los años 80. En 1982, Caracas compró 24 F-16A bajo el programa estadounidense Peace Delta, convirtiendo a Venezuela en el primer país latinoamericano en desplegar este tipo. Durante un tiempo, fue una mejora seria del poder aéreo para ellos. Velocidad supersónica, agilidad y radar avanzado para la época. Avanzando 4 décadas, la flota es una sombra de lo que fue. Debido a las sanciones estadounidenses y a la falta de acceso a piezas de repuesto, el mantenimiento ha sido una pesadilla. Los analistas estiman que solo un puñado, quizá 3 o 4, siguen siendo operativos hoy en día. Incluso esos se mantienen volando a través de arreglos improvisados y canibalización de otros fuselajes. La fiabilidad siempre está en duda. Tecnológicamente, están atascados en el tiempo. Estos son los primeros F-16A y B de bloque, lo que significa que carecen de las mejoras que hacen letales a los Viper modernos. Sin modelado furtivo, aviónica obsoleta, capacidad limitada de enlace de datos. Sus radares tienen décadas de antigüedad. No ofrecían nada que se acercara a la conciencia situacional que necesitaría un piloto contra una nave de guerra repleta de sensores. Ni siquiera la velocidad es una salvación. Sí, el F-16 puede pasar de Mark II, pero la velocidad significa poco cuando la nave puede detectar y atacar desde más allá del horizonte. Acortar la distancia solo expondría a los jets a interceptores como los misiles SM-2 o ESSM, diseñados para eliminar objetivos supersónicos. Para Caracas, estos F-16 siguen siendo símbolos de orgullo nacional, exhibidos como prueba de que la Fuerza Aérea aún tiene fuerza. Pero los símbolos no son igual a capacidad. En un intercambio real, estos aviones no solo serían superados, sino que serían superados antes incluso de disparar un tiro. Entonces, ¿por qué exactamente un F-16 venezolano no tendría ninguna posibilidad realista contra un destructor estadounidense? La respuesta se reduce a 3 cosas: detección, defensa en capas y supervivencia. Primero, la detección. La guerra moderna no es una lucha justa de quien ve a quien primero. Se trata de quien nunca pasa desapercibido. El USS Jason Danem, como todas las clases de Arleigh Burke, está integrado en el sistema de combate aéreo. Su radar Spy-1 escanea 360 grados, siguiendo más de 100 contactos a la vez, desde jets que vuelan a gran altura hasta misiles que rozan el mar. Y en naves más recientes, el Spy-6 va aún más allá, detectando objetivos más pequeños y sigilosos a largas distancias. Compáralo con el radar de un F-16A de los años 80. Alcance limitado, sin sigilo para ocultar su propia firma y prácticamente sin posibilidad de sorprender a un destructor conectado a satélites, drones y aviones de patrulla. Mucho antes de que el piloto venezolano siquiera se acerque, el barco sabe exactamente dónde están, su velocidad, su altitud y su rumbo. La segunda es la defensa en capas. En Arleigh Burke no depende de un solo arma. El enfrentamiento comienza a larga distancia con SM-2 o SM-6. Interceptores rápidos de alta altitud que pueden destruir un avión mucho antes de que esté a distancia de ataque. Si un avión pasa por cierto camino, el barco cambia a misiles Sea Sparrow evolucionados o ESSM diseñados para detectar amenazas maniobrables a media distancia. Si algo se escapa de ahí, el maldito silbido del mar escupe 75 cartuchos por segundo de tungsteno al objetivo. Y muchos barcos ahora montan lanzadores de fusil C, básicamente pequeñas baterías de misiles para derribos a corta distancia. Cada capa compra tiempo, reduce las opciones y multiplica el riesgo para cualquier atacante. Tercero, la supervivencia. Los destructores están diseñados para aguantar golpes y seguir luchando. Están compartimentados, blindados y llevan equipos de extinción de incendios y sistemas de control de daños que los jets simplemente no pueden igualar. Un F-16 es un solo fuselaje. Un misil, una ráfaga de fuego se aguiza y desaparece. El desequilibrio es evidente. Un lado tiene profundidad y redundancia, el otro no. Pero también está el factor táctico aquí. Un destructor no lucha solo. Incluso los grandes pilotos venezolanos pensaban que solo se enfrentaban al Jason Danem. Bueno, la realidad es mucho más dura.
Esa nave está conectada a una fuerza especial. Otros destructores, cruceros, aviones de patrulla, incluso cazas furtivos, se reposicionaron en Puerto Rico. Los F-16 no vuelan solo contra un solo radar. Están enfrentándose a toda una red. En resumen, la velocidad y la valentía significan poco cuando tu oponente te ve venir desde el horizonte, superpone defensas a su alrededor y puede borrarte de la pelea con solo pulsar un botón. Por eso la ventaja no está solo en el destructor. Es abrumador. El 4 de septiembre, estos tensos enfrentamientos entre Washington y Caracas pasan de discursos a mar abierto. A las 14:30 hora local, dos F-16 venezolanos tronaron bajo sobre el Caribe, girando directamente hacia el Danem. Para los espectadores, parecía un zumbido clásico, una demostración de fuerza destinada a desestabilizar a la tripulación americana. Para el Pentágono, era algo completamente distinto. Altamente provocador, lo llamaban, y peligrosamente cerca de provocar una confrontación mayor. Tampoco era una maniobra aislada. Solo 2 días antes, un ataque aéreo estadounidense había destruido una lancha rápida vinculada a Venezuela, matando a 11 presuntos miembros del cártel. Maduro lo denunció como una violación de la soberanía, jurando represalias. Caracas eligió una opción visible pero calculada. Enviar un par de jets para hostigar a un destructor, acaparar titulares y mostrar al público nacional que Venezuela no se restaba a la presión. Desde la cubierta del Jason Danem, la exhibición era ruidosa, pero poco amenazante. El sistema de aéreo del barco había marcado los jets mucho antes de que los marineros los vieran. Se emitieron avisos por radio. Aeronave no identificada. Se está acercando a un buque de guerra estadounidense que opera en aguas internacionales. Mantén una distancia segura. Silencio. Entonces un piloto encendió su postquemador y una estela que brillaba contra el cielo azul. Para Venezuela, las imágenes parecían desafío. Los medios estatales lo presentaron como una resistencia a la agresión estadounidense. Pero dentro del centro de información de combate del destructor, el ambiente era muy tranquilo. Cada ping de radar de los F-16, cada llamada por radio de vuelta a su base, incluso la columna de calor de sus postcombustores, fue registrada por el sistema de guerra electrónica de la nave. Lo que parecía brevado era en realidad oro de inteligencia. La respuesta de Washington fue rápida. En cuestión de días, 10 cazas furtivos F-35 Lightning II se desplegaron en Puerto Rico, dejando aviones de quinta generación a solo un par de horas del espacio aéreo venezolano. Mientras tanto, al menos 7 buques de guerra estadounidenses continuaron patrullando en el Caribe. El mensaje era claro. Si Venezuela quería seguir jugando a gallina, bueno, las apuestas subían rápido. Este sobrevuelo no cambió en absoluto el equilibrio de poder. Solo lo resaltaba. Por un lado, cazas reliquias esforzándose por parecer peligrosos. Al otro lado, un destructor que ni siquiera se había inmutado, respaldado por todo un grupo de ataque. El riesgo nunca fue que Venezuela pudiera hundir un buque de guerra estadounidense. Era que un solo error podía convertir una maniobra en una guerra de tiros. Al final, el enfrentamiento nunca fue justo. Los F-16 venezolanos, reliquias de la Guerra Fría, pueden parecer dramáticos, rozando las olas, pero frente a un destructor estadounidense, están completamente superados. Anarly Burke no es solo un barco. Es una fortaleza conectada a una flota con capas de defensa diseñadas para eliminar amenazas como esta mucho antes de que siquiera se acerquen. Así que, la pregunta es sencilla, en realidad, ¿fue el paso de Venezuela un acto audaz de desafío o simplemente un error de cálculo peligroso? Si estuvieras en la cubierta de ese destructor viendo 2 jets supersónicos gritar sobre tu cabeza, ¿lo verías como una amenaza o como un farol? Me encantaría conocer vuestra opinión en los comentarios de abajo. Gracias por quedarte hasta aquí para este desglose. Si te ha gustado, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que realmente esté interesado en historias militares reales. Y oye, si quieres ir un paso más allá y apoyar directamente nuestro canal, por favor únete a la flota. Te daremos algunas insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudarás a sacar a la superficie más historias marítimas reales. Solo tienes que hacer clic en unirte a nuestra página de canal y unirte a nosotros de inmediato. Porque al final del día,
Los F-16 venezolanos no desestabilizaron en absoluto a la Marina de EEU. Le entregaron información gratuita. Y ya sabes, si vas a jugar a gallina con un destructor, pues más te vale estar preparado para el remate porque el barco ni siquiera parpadea. Nos vemos la próxima vez.